¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen nuestras ideas de justicia? ¿Dónde surgió por primera vez la noción de que la sociedad necesita reglas para sobrevivir? Para encontrar la respuesta, debemos viajar en el tiempo. No solo unos pocos siglos, sino casi 4000 años. Viajamos a una tierra anidada entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Esta era Mesopotamia, la cuna de la civilización. Aquí, en medio de la fértil medialuna, grandes ciudades surgieron del polvo. Y en una de estas ciudades emergería un rey, cuyo nombre resonaría por la eternidad. Su nombre era Hammurabi. Hammurabi no era un rey cualquiera. Fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica, ascendiendo al trono alrededor del 1792 a.C. Imagina un mundo sin las naciones que conocemos hoy. Un mundo de ciudades-estado, cada una compitiendo por el poder, por la tierra, por el agua. Vio un mosaico de diferentes pueblos, costumbres diversas, dioses diferentes. Y tuvo la visión de unirlos bajo un único y estable imperio. Imagina la ciudad de Babilonia bajo el gobierno de Hammurabi. No era un pueblo tranquilo. Era una metrópolis próspera, una encrucijada del mundo antiguo. Sus calles rebosaban de mercaderes de tierras lejanas, sus caravanas cargadas de especias, textiles y metales preciosos. Los agricultores llevaban su cebada y dátiles. Los escribas se apresuraban por las avenidas, llevando tablillas de arcilla inscritas con contratos y registros. Los sacerdotes cantaban himnos desde lo alto de imponentes zigurats, grandes pirámides escalonadas que parecían tocar el cielo. Era una sociedad compleja, vibrante y a menudo caótica. Imagina a un comerciante que siente que fue estafado en un trato, o un agricultor cuyos cultivos fueron dañados por el buey errante de un vecino. Antes de Hammurabi, la justicia era a menudo un asunto local, dependiente de los caprichos de un anciano del pueblo o de la fuerza de la familia de uno. Este era un problema que Hammurabi estaba decidido a resolver. Entendió que para que su imperio prosperara, necesitaba un marco legal unificado. Entonces, ¿qué es exactamente este código de Hammurabi? No es un libro como lo pensamos hoy en día. Es una masiva estela de piedra, una única y altísima pieza de diorita negra. La diorita es una piedra increíblemente dura, elegida por su permanencia. Hammurabi no quería que sus leyes se escribieran en frágiles tablillas de arcilla. Quería que perduraran para siempre, un guardián silencioso e inquebrantable de la justicia. En la parte superior hay un notable grabado. Representa a Hammurabi de pie ante Shamash, el dios de la justicia. Shamash está sentado en un trono. Sostiene los símbolos de la autoridad divina, una vara de medir y una cuerda enrollada. Le está entregando estos símbolos a Hammurabi. El mensaje es poderoso. Hammurabi no inventa las leyes, las recibe del dios de la justicia. Esa imagen legitimó todo el código, de decreto real a pacto sagrado. Debajo del grabado, la piedra está cubierta de columnas de texto cuneiforme. Esta escritura en forma de cuña fue el sistema de la antigua Mesopotamia. La inscripción contiene un prólogo, las leyes mismas, y un epílogo detallando los logros de Hammurabi y advirtiendo a futuros gobernantes. Había 282 leyes en total. No eran teorías abstractas, eran fallos específicos, basados en casos, cubriendo comercio, familia, propiedad y crimen. ¿Por qué Hammurabi hizo un esfuerzo tan extraordinario para crear y publicar su código? La respuesta se encuentra en sus propias palabras, inscritas en la estela misma. Afirma que su propósito era establecer el imperio de la justicia en la tierra, destruir a los malvados y a los malhechores, para que el fuerte no dañe al débil. Al hacer públicas las leyes, Hammurabi estaba creando un sistema de rendición de cuentas, no solo para sus súbditos, sino para él mismo y sus funcionarios. El código también fue una herramienta brillante para unificar su imperio. Hammurabi gobernó sobre una colección diversa de pueblos, cada uno con sus propias tradiciones. Un conjunto de leyes único y de aplicación universal ayudó a forjar una identidad babilónica común, fomentando un sentido de ciudadanía compartida. Además, el código sirvió como una poderosa pieza de propaganda real, un recordatorio constante del poder del rey y su compromiso con la justicia. Uno de los principios más famosos asociados con el código de Hammurabi es el concepto de lex talionis, o la ley de la retaliación. Esto a menudo se resume con la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. Este principio aparece literalmente en el código.
La Ley 196 establece: si un hombre saca el ojo a otro hombre, se le sacará su ojo. Esto podría sonar bárbaro para nuestros oídos modernos, pero en su tiempo fue un gran avance. Antes de que se estableciera este principio, la venganza podía ser ilimitada. Si alguien te hería, tu familia podría tomar represalias aniquilando a todo el clan del agresor. Esto llevó a ciclos interminables de violencia y venganzas de sangre. El principio de ojo por ojo fue diseñado para limitar la retribución. Aseguraba que el castigo se ajustara al crimen y no lo excediera. Sin embargo, es crucial entender que este principio no se aplicaba por igual a todos. La sociedad babilónica era estrictamente jerárquica, dividida en clases. El castigo por un crimen a menudo dependía del estatus social. Si un noble sacaba el ojo a un plebeyo, el castigo no era perder su propio ojo, sino pagar una multa de una mina de plata. Si bien el código buscaba una forma de justicia, era una justicia que reforzaba el orden social existente, protegiendo la propiedad y manteniendo los privilegios de la élite. El código de Hammurabi era mucho más que solo castigos violentos. La gran mayoría de sus 282 leyes tratan sobre los aspectos mundanos y cotidianos de la vida. Había leyes sobre contratos, salarios y disputas de propiedad. El código fijaba los salarios para diferentes tipos de trabajadores. A un conductor de bueyes se le pagaría una cantidad específica de grano por año. Esto evitaba que los empleadores explotaran a los trabajadores. El derecho de familia también fue un foco importante. El código detallaba las reglas para el matrimonio, divorcio, herencia y adopción. Proporcionaba protecciones para las mujeres, otorgándoles el derecho a poseer propiedades y divorciarse bajo ciertas circunstancias como el abandono o la crueldad. Estas leyes muestran un intento de crear estabilidad y equidad dentro de la unidad familiar, aunque reflejaban la naturaleza patriarcal de la sociedad. El código también introdujo el concepto de responsabilidad profesional. Uno de los ejemplos más famosos se refiere a los constructores. La ley establece que si un constructor construye una casa incorrectamente y se derrumba matando al dueño, entonces ese constructor será ejecutado. Esta dura regla enviaba un mensaje claro. Los profesionales eran responsables de la calidad de su trabajo. Leyes similares se aplicaban a los cirujanos. Había regulaciones para el riego. Si la negligencia de un agricultor causaba una inundación que arruinaba el campo de su vecino, se le exigía compensación. Después de la caída del imperio de Hammurabi, su código fue en gran parte olvidado durante milenios. La ciudad de Babilonia se desmoronó, y sus historias se desvanecieron en la leyenda. La gran estela negra se perdió en las arenas del tiempo. Alrededor del 1150 antes de nuestra era, un rey de Elam conquistó Babilonia. Se apoderó de la estela como botín de guerra y la llevó a Susa, donde permaneció oculta durante más de 3000 años. La historia de su redescubrimiento es un cuento de arqueología moderna. En el invierno de 1901, una expedición francesa dirigida por Jacques de Morgan excavaba Susa. Imaginen su asombro cuando sus trabajadores desenterraron 3 grandes fragmentos de una piedra negra pulida cubierta de escritura. Habían tropezado con uno de los mayores tesoros del mundo antiguo. Desenterraron cuidadosamente las piezas y se dieron cuenta de que encajaban para formar un monumento casi completo. El mundo estaba a punto de ser reintroducido a Hammurabi. La tarea de descifrar la escritura recayó en Jean Vincent Scheele, sacerdote dominico y asiriólogo. Trabajó incansablemente, y en un año había transcrito y traducido todo el texto. Su publicación en 1902 causó una sensación mundial. Aquí había un código legal completo que precedía a las leyes de Moisés en varios siglos, proporcionando una ventana sin precedentes a la antigua Mesopotamia. La estela fue transportada a París, donde permanece hoy en el Louvre. Millones de visitantes contemplan las mismas leyes que gobernaron Babilonia hace 4000 años. El redescubrimiento del código de Hammurabi provocó un gran debate. ¿Cómo influyó este antiguo conjunto de leyes en las tradiciones legales que le siguieron? Muchos eruditos ven claros paralelismos entre las leyes de Hammurabi y las encontradas en la Biblia hebrea, particularmente el principio de ojo por ojo. La influencia del código no radica solo en sus reglas específicas, sino en sus conceptos fundamentales que fueron muy influyentes en la región. La idea de que las leyes deben ser escritas y exhibidas públicamente es una piedra angular de la justicia moderna, asegurando que todos conozcan la ley. El concepto del Estado como la máxima autoridad
en lugar de individuos que buscan venganza personal, es otro de los legados de Hammurabi. La presunción de inocencia del código es sorprendentemente moderna. Varias leyes establecen que una persona acusada tiene derecho a presentar pruebas y llamar testigos. Si un acusador no podía probar su caso, él mismo podía ser castigado. Esto ponía la carga de la prueba en el acusador, un principio fundamental de los sistemas legales democráticos modernos. Si bien muchos castigos específicos son duros para los estándares actuales, y su justicia basada en clases es algo que hemos luchado por superar, la ambición central del código sigue siendo relevante. Representa un esfuerzo monumental para crear una sociedad basada en reglas en lugar de en el poder bruto, un testimonio de la búsqueda humana de orden, equidad y justicia. Los ecos del martillo de Hammurabi, golpeando esa piedra hace 4 milenios, aún se pueden escuchar en los pasillos de los tribunales y cámaras legislativas de todo el mundo. Entonces, mientras estamos aquí hoy, ¿qué significa realmente para nosotros un código legal de 4000 años de antigüedad? Su importancia no radica en sus regulaciones específicas. Su verdadero legado reside en las ideas revolucionarias que representa. Es uno de los intentos más antiguos de crear una sociedad justa gobernada por el Estado de Derecho. Es un recordatorio de que la búsqueda de la justicia es una de nuestras búsquedas más antiguas y nobles, enseñándonos que debe haber un entendimiento compartido de lo correcto y lo incorrecto. El Código de Hammurabi es más que una lista de leyes antiguas. Es una historia que sigue resonando, recordándonos que la búsqueda de la justicia es una parte fundamental de lo que significa ser humano. Esforzarse por un mundo mejor, más ordenado y más justo para todos.